Así cumplimos la misión de contribuir positivamente para el mejoramiento continuo de la humanidad. Para eso hemos creado este Club Alfa, en donde estamos entrenando nuestra mente para vivir en ondas alfa, que nos permita mantener la serenidad, la calma, la paz interior, una paz que sobrepasa todo entendimiento, y que además desarrollamos la creatividad, el ingenio, la solucionática para tener ideas geniales que nos permitan solucionar los problemas que nosotros llamamos, en lugar de llamarlos problemas, nosotros los llamamos oportunidades de solución, ¿no? Lo que buscamos es cómo enfocar nuestra mente hacia las soluciones. Y el tema que hoy quiero compartir con ustedes es un tema que me impactó muchísimo. Hace años que lo conocí, recibí un texto que voy a compartirlo en el grupo. Voy a compartir el texto del Ho'oponopono para conocer todo el contenido de lo que significa esta técnica de desarrollo espiritual. Así que a mí me impactó mucho, porque ahí se cuenta la historia de un doctor de apellido Len, el doctor Len, en Hawái, porque esta técnica tiene origen en los aborígenes hawaianos. Allí una mediadora espiritual o guía espiritual de Hawái, conocida como Norma Simeona, que investigó todo este tema y lo transmitió y lo utilizó con muy buenos resultados en ese país, y luego pues se expandió por todo el mundo. Y a mí me impactó mucho la historia del doctor Len, que era un psiquiatra, que lo nombraron director de una clínica psiquiátrica que era una cárcel psiquiátrica, en donde iban a parar los criminales más fuertes, ¿no? de ese país, que además estaban determinados como desquiciados mentales, o como popularmente conocemos como locos. Entonces, esa clínica, cárcel, estaba enfrentando una situación muy crítica, porque nadie quería hacerse cargo, porque los criminales que tenían desajuste mental pues eran muy violentos y afectaban mucho, incluso habían agredido a personas. Entonces, ni los enfermeras, ni los cuidadores, ni los psiquiatras, ni los psicólogos querían trabajar ahí. Este doctor Len aceptó el reto y se hizo cargo de la clínica, pero pidió que le permitieran aplicar el método del Ho'oponopono. Entonces, en su oficina pusieron todas las historias clínicas de estos pacientes, y él comenzó a aplicarles el Ho'oponopono. La historia
cuenta que él todos los días se dedicaba a mirar las historias clínicas con la fotografía del paciente y todo el día aplicaba el Ho'oponopono, que consistía en expresar unos mantras, unas frases que contenía o que él había aprendido en el Ho'oponopono. Entonces decía en sus oraciones y en sus meditaciones, mirando la fotografía del paciente, decía: lo siento, te amo, perdóname, gracias. Y eso lo hacía constantemente hasta que comenzó a tener éxito en la aplicación de la metodología o de la filosofía del Ho Oponopono. Y paso a paso los pacientes se fueron curando, se fueron mejorando y se fueron curando hasta que quedó vacía la clínica cárcel. Todos fueron declarados sanos y los pacientes recuperaron su salud mental y abandonaron su comportamiento violento. Así que a mí me impactó mucho. Leyendo esa historia yo dije, si esto llamado Ho'oponopono es capaz de curar a un asesino, a un delincuente desquiciado mental, ¿qué no podrá hacer? Entonces comencé a estudiar y a aplicar el Ho'oponopono en diferentes situaciones. Aquí quiero contarles algunas de mis experiencias. Entonces me pareció impactante porque yo dije, si esto fue capaz de hacer esa curación, esa sanidad mental en estos pacientes, muy seguramente podrá servir para otras situaciones. Y yo comencé a aplicarlo en mi vida personal y en situaciones muy críticas. Por ejemplo, una persona apareció atacándome en la internet, hablando situaciones, molestias, rabia que tenía contra mí por diferentes circunstancias, como uno de esos enemigos gratuitos que uno se gana en la vida. Y estaba hablando muy fuerte en las redes contra mí. Entonces yo comencé a aplicar el Ho Oponopono en esa situación y con esa persona en específico. Entonces comencé a aplicar la metodología. Entonces comencé a, en mis meditaciones, en mis oraciones, comencé a tomar una respiración profunda, poner mi mente en ondas alfa y mirando la fotografía de esta persona y sintiendo una molestia porque la forma como yo era atacado me producía molestia interna. Pero yo no confronté a la persona, simplemente comencé a aplicar el Ho Oponopono. Y entonces mirando la fotografía de esa persona, comencé a decir, lo siento, te amo, perdóname, gracias. Oiga, y en pocos días, voy a decir en unos 15 días, esa persona se desapareció de mis redes, de mi vida, hasta el sol de hoy. Nunca más volví a escuchar de esa persona ni los ataques ni nada, como si lo hubieran borrado. Me pareció interesantísimo. Entonces, lo apliqué frecuentemente cada vez que venía la molestia por la forma como era atacado por esa persona. Yo decía en mi mente, en mis meditaciones, poniendo mi mente en ondas alfa, y decía, lo siento, te amo, perdóname, gracias. Y lo repetía hasta que se desvanecía en mi interior la molestia, el disgusto.
como un antídoto. Aparece la paz nuevamente, la paz, la tranquilidad, el amor, y se desvaneció. Luego lo apliqué para recuperar un dinero que había recaudado una persona en otro país que me había hecho el favor de recaudar algunas cuentas pendientes del Instituto de Coaching Internacional, estudiantes en ese país, y le consignaban a él para facilitar el proceso, y él luego tenía el compromiso de enviarme el dinero, pero no me lo envió. Entonces, humanamente hablando, pues eso produce mucho disgusto, y pues uno intenta cobrar. El señor no decidió no responder, no pagar, así que le apliqué el Ho'oponopono. Comencé a hacer el mismo ejercicio. Mirando la foto de esta persona, yo apliqué la frase del Ho'oponopono que dice: lo siento, te amo, perdóname, gracias. Y así se fue desvaneciendo esa sensación de molestia porque no me cumplió la palabra. Pues uno comienza a reclamar en sí mismo, a molestarse, a tener disgusto, pero eso se fue desvaneciendo dentro de mí. El primer paso es que se desvanece la molestia, el resentimiento, ¿no?, que eso produce. Se desvaneció. Les cuento que había pasado como un año de eso. Muy seguramente uno dice, bueno, ya esa plática se perdió, pero ya no tenía la molestia, estaba tranquilo, había soltado esa situación. Pero en un momento determinado esa persona me llamó, me pidió disculpas por su atraso, que había tenido dificultades, y me envió el dinero. Fue una respuesta a todo ese descanso, a soltar el resentimiento. Así que comencé a aplicarlo en varias ocasiones, y a hacer una lista de personas que tenían pendientes pagos, y aplicando el Ho'oponopono, la gente comenzaba, sin tener que perseguirlos o cobrarles, a cumplir sus pagos. Eso también me impactó muchísimo. Pero luego lo apliqué en mi vida cuando me aparecieron dos enfermedades incurables. Una de ellas, la diabetes, y la otra enfermedad que me apareció tuvo que ver, después de la diabetes, con mi sistema nervioso central. Apareció una enfermedad llamada neuropatía, muy dolorosa. Los médicos, con su sabiduría, con su conocimiento, basados en los exámenes clínicos, pues me dijeron que esas dos enfermedades eran incurables. Y yo tenía que estar dependiendo de medicinas o medicamentos para sostener mi vida mientras eso iba avanzando. Así que no tenía esperanza. Tenía que acostumbrarme a los analgésicos y controlar el dolor. Esa es toda mi esperanza. Pero yo comencé a aplicar dos experiencias y conocimientos muy valiosos en mi vida. Mi fe en el Creador, mi fe personal en el Creador, en mi Padre espiritual, que me ha hecho una serie de promesas, que las había leído en la Biblia, y yo dije, bueno, comencé a acudir al Creador para mi sanidad. Pero además de eso,
recordé que en la historia del Ho'oponopono se incluía la recuperación de la salud. Así que comencé a aplicar el Ho'oponopono en mi vida y sobre todo en la neuropatía, porque la diabetes pues no me causaba más que, me dejó la neuropatía, pero los dolores fuertes, muy fuertes con la neuropatía. Entonces, cuando yo era atacado por esos dolores fuertes, tomaba mi respiración profunda, en mis momentos de meditación, de oración, ponía mi mente en ondas alfa, dirigía mi mente hacia el lugar donde me estaba afectando el dolor, que muchas veces era en las piernas, otras veces en la cintura, ¿no? Otras veces me atacaba la espalda, o sea, el dolor me recorría por el cuerpo. Entonces, donde me estuviera doliendo, enfocaba mi mente hacia el lugar donde me estaba doliendo y repetía constantemente: lo siento, te amo, perdóname, gracias. Oye, y repetía esa frase haciendo sobre todo mucho énfasis en la gratitud, y el dolor se desvanecía y desaparecía. Y en algún momento, que yo no puedo precisar exactamente cuándo vino la curación, se desapareció la enfermedad, nunca más volví a tener dolores. Y la diabetes también fue superada en mi vida con exámenes clínicos. Los médicos me fueron retirando los medicamentos, la glucometría se estabilizó en 100 y fui curado de eso. Ya han pasado más de 8 años que yo llevo sin esa enfermedad, esas enfermedades. Así que esas fueron mis experiencias y se las cuento pues con toda sinceridad, transparencia, para compartir con ustedes la efectividad que tiene el Ho'oponopono, para que ustedes lo estudien y si les es útil en algún ámbito de sus vidas, pues lo practiquen. Entonces yo profundicé en el estudio del Ho'oponopono. Lo incluimos como parte del coaching espiritual. En el coaching espiritual nosotros enseñamos más a fondo esta técnica del Ho'oponopono, porque la técnica está diseñada para que conectes tu mente con la mente divina, con el creador, con la mente cuántica del creador. Y al tener tu mente conectada con la mente universal, la mente que maneja el universo, la sabiduría eterna, pues estás atrayendo a tu vida sabiduría, paz y amor. Y eso me ha parecido fabuloso, cuando uno puede estar conectado a la sabiduría eterna, a la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz divina, la paz de Dios y el amor divino, el amor que es incondicional, pues uno vive una vida de plenitud, una vida de paz y una vida de influencia en el mundo. Comprende uno por qué el maestro, nuestro maestro el Cristo, dijo: ustedes son la luz del mundo. No se estaba haciendo referencia a algo místico, estaba haciendo referencia a ser líderes influyentes en el mundo, con experiencias, conocimientos que pueden apoyar a muchas personas a cada día ser mejores, a tener más estabilidad emocional y a tener conexión espiritual
y ser felices. Entonces a mí me llamó la atención cómo todo esto nos permite cumplir la misión de contribuir positivamente para el mejoramiento continuo de la humanidad. Me pareció fabuloso y por eso lo he venido enseñando. Me ha parecido interesantísimo. Como les dije anteriormente, les voy a dejar el libro en donde yo comencé a estudiar y luego hay mucha información en YouTube sobre este tema que lo profundiza aún. También hay información que contradice, que pone en tela de juicio el tema, pero frente a la experiencia, yo lo enseño con toda confianza. Entonces son 4 aspectos importantes que nos enseña el Ho'oponopono, que como les decía es una enseñanza, una experiencia de los aborígenes hawaianos que lo trajo a la luz occidental Norma Simeona y la experiencia del doctor Len. Pues 4 conceptos importantes. El primero es, lo siento. Cuando yo digo lo siento, ¿sí?, estoy reconociendo mi responsabilidad frente a las situaciones que he creado. Todas esas situaciones las creo primero en mi mente. Esa persona que me atacó, esa persona que no me pagó, esas enfermedades aparecen primero en mi mente. Generalmente uno culpa a los demás de sus situaciones. Enfrenta, confronta, entra en discusión, entra en discordia, en conflicto con los demás. Porque esa es parte del ego. El ego nos lleva a reclamar, a pelear, a disgustarnos con los demás y a exigir mis derechos, y que podría uno decir que está bien, pero eso lo que nos crea es más conflicto, molestia y algo muy destructivo que experimentamos cuando comenzamos a tener conflictos con las personas, que es el resentimiento y la amargura. Porque yo tenía una amargura muy profunda y un resentimiento muy profundo en mi vida con mi padre, mi papá. Mi papá había sido una persona con muchas dificultades, había tenido una enfermedad llamada el alcoholismo, había maltratado mucho a mi mamá. Yo de niño recordaba esos maltratos. Eso llevó a que mi mamá se suicidara. Cuando yo tenía 11 añitos, mi mamá se suicidó. Eso me causó un dolor muy profundo en mi corazón. Y yo vivía con esa amargura y con ese odio hacia mi padre. Eso me causaba mucho mal a mí, porque mi papá ya se había ido del planeta, mi mamá se había suicidado. Así que yo tenía eso en mi corazón, pero comencé también a aplicar esta técnica en mi corazón y a perdonar, a limpiar de resentimiento y de amargura. Eso es una de las cosas maravillosas que sucede. Así que perdoné, comprendí lo que era el perdón y mi corazón se libró de esa amargura, de ese resentimiento que me convertía también en una persona agresiva, violenta, conflictiva. Pero gracias a todos estos procesos, mi corazón se fue limpiando y yo me convertí en un ser de paz, en un ser de amor, en un ser de luz, que me llevo bien con todo el mundo, con todas las personas, y que me llegan a mi vida personas
amorosas, personas positivas, personas constructivas. Entonces, la vida se mejora sustancialmente. Comienza uno a vivir en un nivel de liderazgo o de influencia positiva en este planeta. Así que decir lo siento es reconocer que yo con mis pensamientos y con mis creencias y con mis amarguras internas, ¿no? He atraído todas esas situaciones. Entonces, lo siento me hago responsable. Lo que estoy diciendo es, me hago responsable de todas esas cosas negativas que he producido en mi vida. Entonces, lo siento. Y este sentimiento, esta energía que sale de nosotros, que vibra, pues va al directo corazón o a la mente del creador y comenzamos a experimentar algo muy valioso que se llama la armonía. Comienza a armonizarse tu vida en la salud, en la economía, en las relaciones interpersonales, en el desarrollo empresarial, en el progreso, el bienestar, porque has encontrado una ruta para el autocontrol, para la paz, para la serenidad. Entonces, primera frase, primera palabra, lo siento. Luego, en el método que yo aprendí, el orden es lo siento, luego te amo, porque aplicamos la fuerza del amor. Comienza uno a comprender que el amor no es algo romántico simplemente, aunque también puede ser, no es algo romántico y de relaciones pasionales y todo eso que nos ha vendido la literatura tradicional, ¿no? El amor es la gran fuerza creadora del universo. Incluso sabemos que la Biblia dice, Dios es amor, y nos habla de la fuente de la vida, que es el amor. También dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Y el apóstol Pablo dice, les voy a mostrar un camino más excelente, que es el camino del amor. El amor, comprendido como una energía suprema, ¿no? La energía suprema del creador. Esa energía suprema que es la que nos permite relacionarnos de una manera amable, armoniosa, de compartir con las demás personas en nuestro entorno, expresiones de amor, de consideración, de servicio. Amor es servir, amor es apoyar, amor es comprender al otro. Cuando uno desarrolla esta fuerza del amor, desarrolla mucha empatía. Comienza uno a interrelacionarse con las personas de una manera armoniosa. Entonces, el amor es una fuerza muy poderosa. Entonces, cuando yo digo lo siento, te amo, le estoy diciendo al universo, a la mente universal, al creador, te amo. Oye, cuando uno dice te amo al creador, él te devuelve y te dice, yo también te amo. Y viene ese abrazo espiritual, esa energía que te armoniza por dentro.
Y te dan ganas de armonizar, compartir, abandonar los conflictos, ver cómo me puedo llevar bien con las personas. Y construimos espacios, entornos favorables. Convertimos el espacio llamado hogar en un paraíso. Promovemos el diálogo, los acuerdos, porque tal como decía nuestro Maestro el Cristo, que yo lo he repetido varias veces acá, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, el amor, la armonía, los acuerdos, las relaciones interpersonales nos dan una vibración bioenergética que nos convierte en imanes del bienestar, en imanes de la armonía, de las personas que son personas que viven en este mismo nivel. Entonces, van desapareciendo cuando tú dices, lo siento, te amo. Van desapareciendo las personas que hoy llamamos tóxicas. Entonces aparecen más personas constructivas, positivas, que te apoyan en tus proyectos, que están contigo, que te brindan amor, apoyo, que te brindan toda esa consideración que necesitamos para vivir en este planeta. Lo siento, te amo. Y luego viene una palabra muy poderosa, perdóname. El poder que tiene el perdón. Pero miren ustedes, mis queridos amigos, la importancia de comprender qué significa perdóname. ¿Qué significa el perdón? Más allá del concepto tradicional religioso que hemos tenido, de suplicar, de humillarnos, de estar en un altar llorando y pidiendo perdón, perdón. Más allá de eso, la palabra o el concepto del perdón es comprender y dejar ir. Cuando tú dices, perdóname, estoy diciendo, comprendo la situación, comprendo por qué mi padre actuaba de esa manera. En el caso particular que les conté anteriormente, yo al decir perdóname y al expresarle el perdón a mi padre, lo que yo hice fue comprender. Lo que sucedió en mi mente es que comprendí todo ese historial, qué pasaba detrás de él, qué tenía en su mente y por qué era una persona tan agresiva, tan violenta. Entonces, al comprender, lo dejé ir de mi mente. Dejé ir de mi mente esos recuerdos negativos, ¿no?, que me producían amargura. Lo comprendí y lo dejé ir. En mi memoria está, pero ahora cuando yo recuerdo esas situaciones, ya no siento la amargura ni el resentimiento que yo tenía antes de expresar el perdón. Entonces, el perdón es muy curativo, muy sanador. El guardar rencor, el guardar resentimiento hacia una persona y estar expresando odio, porque en muchas ocasiones hay personas que dicen, es que yo lo odio. Cuando uno dice con esa rabia, está afectando su conexión espiritual. El odio es una interrupción. La rabia contra otra persona es una interrupción de mi conexión con el Creador. Entonces yo no odio a nadie. Yo amo a todas las personas. Y a las personas que me han ofendido, yo las perdono. Y a los que yo he ofendido, les pido perdón.
Ahora mire, con esta técnica, algo muy bonito, con esta técnica no necesitas ir a buscar a la persona y comenzar una conversación con eso, porque como hay resentimiento, terminan en conflicto. Entonces, con esta técnica lo que haces es, en tu meditación, en tus oraciones, tú traes a esa persona a la memoria, lo ves, ya sea en una fotografía o en tu mente, y le dices, lo siento, te amo, perdóname, gracias. Lo siento, te amo, perdóname, gracias. Y tú a medida que repites estas frases curativas, vas a notar cómo se desvanece el resentimiento, la amargura, eso que he tenido en mi corazón contra la otra persona, o la culpa. Uno de los obstáculos más grandes para nuestro crecimiento es la culpa, porque nosotros en el transcurso de nuestra vida hemos ofendido a otras personas, hemos cometido errores. Entonces, ahora los errores se convierten en maestros, te enseñan lo que sucedió, te enseñan a superar esa forma agresiva de relacionarte con las personas y comienzas a relacionarte desde el amor. Y esas personas vas a encontrar, yo he encontrado durante todo el proceso de mi vida, que personas a las que yo había ofendido, sin tener que pedirles perdón directamente ni hablar con ellas, volvieron a relacionarse conmigo como si no hubiese pasado nada. O sea, me perdonaron, porque yo desde mi espíritu les pedí perdón. Y desaparece de mi mente la culpabilidad, ¿no? Y yendo a un nivel mucho más profundo, me sucedió en alguna ocasión que yo le estaba pidiendo perdón a Dios por alguna situación. Y miren la oración que yo hacía en ese momento. Entonces yo le decía, Señor, ¿será que por ese pecado o ese error que yo cometí en tal momento, ahora estoy siendo castigado y por eso las cosas no me salen bien? Culpa. Y lo que resonaba en mi mente, que venía el pensamiento de parte de Dios, era, yo no me acuerdo que tú hayas cometido ese pecado o ese error. ¿Cuándo fue? Y yo repetía la fecha, el lugar, la persona, las cosas que yo había hecho. Y me decía, yo no me acuerdo. Porque resulta que la Biblia dice que Dios empaquetó todos nuestros pecados y los tiró al fondo del mar y dice, y nunca más me acordaré de ellos. Se acabó la culpa. Recibí el perdón. Porque no se puede recoger la leche derramada ni aserrar el aserrín. Cuando tú entiendes que lo que pasó, pasó y no lo puedes devolver en el tiempo, más que pedir perdón y aprender la lección y evitar en adelante hacer las mismas cosas. Entonces, mire cómo nuestra vida se va enderezando. Cuando yo digo, lo siento, te amo, perdóname, oiga, y se sella esto con un concepto súper poderoso que se llama la gratitud. Lo siento, te amo, perdóname, gracias, gracias. La gratitud es una energía poderosísima que restaura todo en tu vida. Cuando tú puedes abrir tus ojos, desarrollar el hábito de la gratitud. Tú abres tus ojos y das gracias.
Gracias, gracias por este nuevo día. Si eres creyente, pues le das gracias a tu creador, a tu Padre, a Dios, tu creador. Si no eres creyente, das gracias por la vida, por lo que tienes, ¿no? Pero la gratitud es enormemente sanadora, trae mucha paz al corazón. Gracias. Y yo aprendí algo muy bonito en mis estudios teológicos y encontré por las enseñanzas del apóstol Pablo, en donde dice que por el Espíritu, en gratitud, nosotros decimos a Dios, Abba Padre. Esa frase, Abba Padre, tiene un gran significado. Era una forma como los niños griegos expresaban su amor hacia sus padres. Cuando un niño griego le decía a su papá, Abba Padre, le estaba diciendo, papito lindo, te quiero mucho. Sí que yo aprendí esa lección. Y entonces todos los días, todas las mañanas y todo el tiempo, porque yo lo uso durante todo el día, durante las 24 horas, tomo una respiración profunda, abro mis ojos en la mañana, tomo una respiración profunda. Recuerden que la oxigenación es muy poderosa. Pongo mi mente en ondas alfa, paz, tranquilidad, serenidad. Y digo, desde mi corazón, Abba Padre, Abba Padre. Y las personas que me conocen de cerca me escuchan frecuentemente decir, Abba Padre. Uso esa frase para dar gracias al Creador por la situación adversa por la que esté pasando. Siempre aparecen situaciones críticas adversas que te roban la paz. Entonces, en lugar de maldecir, protestar, yo digo, Abba Padre, gracias Señor. No comprendo lo que está pasando, pero tú tienes todo el poder para solucionar, para superar, para encontrar salidas, respuestas. Oiga, y en el transcurso de la vida, cuando uno desarrolla esta conexión directa, personal, inalámbrica, sin intermediarios, de tú a tú con el Creador, tienes el poder para superar, para solucionar, ¿no? Para encontrar las salidas. Entonces vives una vida de progreso, de victoria, de triunfo en triunfo, de logro en logro, y la vida se vuelve algo maravilloso. Entonces puedes decir conmigo, la vida es bella. Pues aplicando esta teoría, hay una tremenda herramienta para mantener nuestro equilibrio mental, la salud mental, nuestra salud física, nuestro progreso en medio de las adversidades, porque no tapamos el sol con un dedo. Lo que hacemos es ser conscientes de hacernos cargo de nuestras situaciones. Recuerden que el estado óptimo psicológico es el autocontrol, la autorregulación, el estar a cargo de mis pensamientos, de mis emociones y estar en proceso de transformación. Así que con mucho cariño les dejo esta propuesta. Estudiar el Ho Oponopono te puede ser útil y poder vivir en ese nivel superior, en donde superas, progresas, avanzas, mejoras y eres sobre todo feliz. Allí en el grupo voy a dejar el texto del Ho Oponopono, el libro del Ho Oponopono, para que lo estudies y cada día pueda ser mejor, mejor y mejor. Deseo que De tengan... hecho,
Sí, señora. Perdón, yo interrumpo un brisito. Bienvenida. De hecho, yo le iba a contar, hablando pues de lo del tema que usted está mencionando de Abba Padre, ¿no? Sí. Que el niño pequeñito, yo pues todas las noches le digo que ore. Ah, Y qué él bonito. siempre llega y dice, amén, amén, Abba Padre. Ya se acostumbró Wow, que qué todas las noches siempre lindo. es así. Oiga, qué emoción me daba escuchar eso, mi querida Marcelita, que recién cumplió años. Marcelita, Gracias. cumpliste años en estos Sí, días. señor. Sé que has pasado muy Ayer, feliz. Ay, pues me exactamente. alegra. ¿Me recuerdas el nombre de tu Sí. chiquitín? Del Juan Pablo, Juan Pablo. El otro grande sí me acuerdo que es Esteban, Esteban, sí, señor. ¿cierto? Ah, bueno. Sí, Por señor. favor, me le das un abrazo a Juan Pablo. Me alegra Claro que que sí. hayas inculcado en él este espíritu y eso le beneficia mucho a tu hogar y a tu entorno. Y por eso estás todos los días progresando. Muy Eso amables es por haber verdad. estado esta Amén. mañana, bendecidos con toda bendición. Los espero, Dios mediante, el lunes para seguir en la recarga. Espero que salgan recargados para seguir avanzando en sus vidas. Chao, chao. Amén. Muchas Gracias, gracias. Gracias, gracias. buen día, Gracias, maestro. fin de semana. Chao. Chao. Bendecidos. Chao, maestro.